Que Dios los bendiga. En esta noche vamos a estar estudiando una enseñanza que consiste ¿por qué se fomenta la violencia en el hogar? Y para eso vamos a estar viendo un verso en la Biblia y de ese verso va a depender de la enseñanza de hoy. Y vamos a ir a Primera de Juan, al capítulo 3, y vamos a estar viendo lo que dice en el verso 18. Y allí en el verso 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En el verso 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y vamos a ver otra vez en el verso 18 y de ahí dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esta noche vamos a profundizar lo que es la violencia. ¿Por qué se fomenta la violencia en el hogar? ¿Cómo comienza? ¿Por qué? Una de las cosas que mientras se estudian los temas, las enseñanzas, se hace una investigación para evaluar la conducta, la actitud del ser humano. Y una de las causas o de los grandes problemas que tenemos, el mundo, la sociedad, es la violencia. Aún, tristemente, nosotros como la iglesia que conocemos el Evangelio, nosotros tenemos el entendimiento de la palabra de Dios. Nosotros hemos recibido el Evangelio, hemos recibido el amor de Dios, y aún tenemos problemas de carácter, de temperamento, y nuestros hijos no tienen la educación que deben de tener. Y en esta noche, analizando el por qué la violencia es el resultado del no haber recibido amor y respeto. Entonces, mientras estudiamos en esta noche, la pregunta que nos hacemos cada uno, mientras ustedes pueden ver este video, ustedes pueden evaluar su vida, ustedes pueden evaluar su hogar, su familia. ¿Qué se fomenta? ¿Qué se fomenta en su hogar? En su hogar se fomenta el amor, el respeto, o se fomenta violencia. Una de las cosas que muy claras que tenemos es, mientras nosotros evaluamos nuestra vida, nosotros podemos ver el resultado de nuestros hijos. ¿Cómo viven nuestros hijos? ¿Cuál es la conducta que ellos tienen? ¿Cuál es la actitud que ellos tienen? Una de las cosas que hay, todas las personas que nos educaron y nos disciplinaron en el hogar, la escuela, la familia, nosotros transmitimos e influenciamos en la manera en que nos educaron, en la manera en que nos enseñaron, en la manera en que nos disciplinaron. ¿Y cómo nos disciplinaron a nosotros? Con amor, con respeto, con violencia, porque de ahí depende todo.
De ahí depende todo. La aplicación de cómo conducimos nuestro hogar. Si en la niñez fuimos expuestos a la violencia, entonces desarrollamos violencia, desarrollamos una conducta y una actitud de violencia. Si en la niñez fuimos expuestos al amor, al respeto, a la tranquilidad, desarrollamos una actitud y una conducta de tranquilidad. Porque es el resultado de lo que se aplica. Como padres, ¿cómo fomentamos los valores morales a nuestros hijos? Como padres, ¿cómo fomentamos los valores morales a nuestros hijos? Y tal vez nos preguntemos, ¿en qué consisten los valores morales? Cuando nosotros no entendemos en qué consisten los valores morales para enseñarles a nuestros hijos, tenemos un gran problema. Porque entonces, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos y cómo los estamos disciplinando? ¿Qué moralidad les estamos enseñando a nuestros hijos? Como padres, influenciamos, transmitimos, somos los perfectos líderes a seguir. Y estas son las cualidades que tal vez nosotros tenemos. Actitud, conducta. Y aquí viene como lo que es los hábitos. Tal vez mentimos, robamos, maldecimos, odiamos, no perdonamos, somos positivos o somos negativos, somos amigables, somos obedientes a Dios. Fíjense. Si somos obedientes a Dios, entonces tendremos éxito. Porque los hijos aprenden los ejemplos de los padres. Y los hijos siguen los ejemplos de los padres. Entonces, si nosotros estamos equivocados en la enseñanza de los valores morales a nuestros hijos, realmente podemos encontrar el resultado que estamos viendo con nuestros hijos. Porque los hijos imitan. Ahora, una de las cosas que hay, que si nosotros no nos detenemos en la vida un momento y evaluamos nuestra vida, nuestro hogar, para ver si nuestro hogar es un caos o en nuestra vida hay éxito. Si no nos detenemos un momento en la vida para analizar, seguiremos adelante y seguiremos desgastando energía y viendo a nuestros hijos confundidos, caídos, sin moralidad, sin respeto, sin tranquilidad, sin amor. Todos necesitamos disfrutar el amor de Dios. ¿Cómo nuestros hijos van a encontrar el amor de Dios? Nosotros como padres debemos de tener esa relación con Dios, llenarnos de esa paz y de ese amor de Dios para poder transmitirlo. Una de las cosas que hay, si nosotros no educamos a nuestros hijos, si nosotros no supervisamos a nuestros hijos, somos malos ministradores. Y entonces, nuestros hijos serán expuestos
al mundo, lo que nos rodea. Una de las cosas, vivimos en un mundo caído, en una sociedad desintegrada. ¿Quién va a educar a nuestros hijos? ¿La escuela? ¿La televisión? ¿Los iPads? ¿Los teléfonos? ¿Las amistades? ¿Quién los va a educar? Si nosotros nos tomáramos tiempo y nosotros supervisáramos a nuestros hijos, como por ejemplo, ¿qué ven? ¿Con quién se juntan? ¿Qué juegan? Eso nos ayudaría mucho para que nosotros tomáramos decisiones, los ayudáramos, los tomáramos en cuenta. Una de las cosas que hay es que todas las personas aprendemos hábitos y costumbres de lo que vemos, y el ser humano siempre sigue las prácticas. Una de las cosas que yo he encontrado es que nosotros, cuando criamos a nuestros hijos desde que eran bebés, los enseñamos a comer, los enseñamos a caminar, a pararse. Pero después, ¿qué les enseñamos? Después de que ellos pudieron caminar y se enseñaron a hablar, se hicieron independientes, nosotros como padres pensamos que terminamos la tarea. ¿Dónde quedó la moralidad? ¿Dónde quedaron los valores? Y viene la pregunta de cada padre: ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo malo que hice para que mi hijo esté involucrado, esté caído, se haya hecho un vicioso? Y lo único que yo encuentro es que la violencia se fomenta por falta de amor. Una persona que tiene una actitud y una conducta violenta, ese es el resultado de no haber recibido amor. Ahora, el humano no puede producir el amor. El humano no puede generar el amor. Es Dios. Es Dios quien da el amor. ¿Cómo? Tal vez nosotros le hemos dicho a nuestros hijos que los amamos, pero nuestros hijos se han quedado confundidos con esa palabra de que nosotros los amamos. Porque en realidad, ¿qué es el amor? ¿Qué entendemos del amor? Y estábamos viendo en este libro del apóstol Juan, lo que dice en Primera de Juan, en este capítulo 3, y en el verso 18, y dice allí: hijitos míos, no amemos, dice, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y lo que quiere decir esta parte, dice la Biblia, no amemos de palabras, amemos de hecho y en verdad. Y lo que quiere decir la Biblia, cuando nosotros le decimos a nuestro hijo que lo amamos, entonces nosotros nos vamos a preocupar de lo que le pasa. Nosotros vamos a valorar lo que está haciendo, aunque sea poco, su esfuerzo en la escuela, o en cualquier actividad, o en cualquier área de educación. Mientras él se esfuerza, se debe de valorar. Los que tienen éxito en la escuela, de igual manera, porque tienen éxito se les valora. ¿Qué es lo que hacemos los padres cuando los hijos llaman la atención? Nosotros nos detenemos
y platicamos con nuestro hijo solamente cuando está metido en problemas. Y no hablamos de las buenas cosas de nuestro hijo, sino hablamos de las malas cosas que hace nuestro hijo. Una de las cosas que yo he encontrado es que los problemas que ocasionan los jóvenes en las escuelas es para llamar la atención de la persona más importante de la escuela. Cuando ellos tienen la atención de la persona más importante en la escuela, para ellos es importante. Y en la vida, como padres, no hemos podido entender a cada uno de nuestros hijos. Todos los hijos son diferentes. Hay hijos que expresan sus sentimientos o su dolor o su confusión o sus miedos a través de la seriedad. A través de muchas maneras de actitud y de conducta. Pero como padres, que nosotros somos los ejemplos y el modelo para nuestros hijos, el perfecto modelo para nuestros hijos. Cuando nosotros decidimos hacer las cosas que son equivocadas, tal vez mentimos, tal vez consumimos alcohol, tal vez robamos, les enseñamos corrupción. Para nuestros hijos, eso es correcto. En la vida, nuestros hijos llegarán a convertirse en personas adultas y empezarán a desarrollar la actitud y la conducta de los padres. Es por eso que si nosotros no nos educamos y no recibimos la asesoría, la consejería adecuada para poder educar a nuestros hijos de una manera clara, precisa, vamos a tener muchos problemas. Una de las cosas que yo les recomiendo a todos los padres, a las madres, a aquellos que están separados, y eso se convierte en un gran problema, porque realmente, ¿qué es lo que se va a influenciar? ¿Cómo? Yo les digo a todos, Dios conoce a cada ser humano, y Dios, a través de la palabra, a través de la Biblia, Él nos enseña cada paso a seguir sobre la moralidad, sobre las reglas, sobre la disciplina. Nosotros como humanos podemos recurrir a la psicología, a la consejería, a la pediatría, y no nos va a llevar a nada. Porque el amor de Dios es lo que cambia la humanidad. Estábamos hablando de lo que dice el apóstol Juan en esta carta, y dice él, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos en verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mientras estamos nosotros preocupados en obtener bienes, cosas materiales, no tenemos tiempos de recreación para nuestros hijos, pasar tiempo con nuestros hijos. Mientras nuestros hijos están llenos de estrés, están ellos con una necesidad de sus padres, y nosotros nos enfocamos en cosas que para nosotros son importantes. Pero yo encuentro que lo más importante en la vida y la mejor inversión que hay es invertir en los hijos. Una de las cosas, como dice la Biblia, todo esto pasará. Un día nos vamos a morir. Un día vamos a ir delante de la presencia de Dios. Y un día Dios nos va a juzgar de todo lo que hemos hecho, lo malo y lo bueno. Vamos a leer
este capítulo completo como una reflexión de lo que es el amor. Comenzamos en el verso 1 de este capítulo 3. Y ahí dice: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque no es, dice, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y nos vamos a detener y vamos a ver en este verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en esta parte dice la Biblia, como dice el apóstol Juan, no amemos de palabra solamente. Dice, amemos de hechos. Y la Biblia nos enseña aquí, dice, que el Hijo de Dios nos ha amado tanto, no de palabra, sino con hechos. Porque la Biblia dice, Él dio su vida por nosotros, para que nos salvemos, para que tengamos la vida eterna. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Decimos que amamos. Decimos que amamos a nuestros hijos. Entonces tenemos que dar ejemplos con hechos, no de palabra, como dice este verso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos amó y nos sigue amando, y Él dio su vida
por nosotros. En el verso 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, dice, tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Fíjense. En esta parte la Biblia dice, decimos que amamos y vemos a nuestro hermano en una necesidad y cerramos la puerta. ¿Cómo es que decimos que amamos? Es lo mismo. Vemos a nuestros hijos caídos, destruidos, y lo único que hacemos es excusarnos. Excusarnos. Pero no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Vamos a ver en el verso 18 que estamos leyendo, y dice ahí, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En el verso 19 dice, y en esto conocemos que somos, dice ahí, que somos de la verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón, dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Dice, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y en esta parte dice, que si nuestro corazón, nuestra conciencia nos reprende, dice que contimás Dios, que es tan grande. Si nuestra conciencia nos hace sentir mal de la vida que llevamos, entonces eso es claro que estamos haciendo las cosas mal. Pero la Biblia dice que si nuestro corazón no nos reprende, entonces estamos bien. Si nuestra conciencia está tranquila, entonces todo está bien. Pero siempre es bueno que todo lo evaluemos conforme a la palabra de Dios para saber si es verdadero, cómo nos estamos sintiendo. En el verso 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dice. En el verso 22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense en esta parte de lo que dice la Biblia. Si nosotros tenemos una petición, cualquier cosa que estemos atravesando, una de las cosas que yo encuentro es, por ejemplo, nosotros rogamos y pedimos por nuestros hijos. ¿Y qué es lo que se interpone? ¿Cuál es la barrera que se interpone cuando nosotros estamos pidiéndole al Padre que sean contestadas esas peticiones y esa oración que estamos haciendo? Y Él dice aquí, dice en este verso, dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. Dice aquí, de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Ves? Ahora, una de las cosas que yo encuentro, que todo lo que se obtiene en la vida, la obediencia de los hijos y la obediencia de los humanos a Dios es por amor. La obediencia de los hijos a los padres debe de ser una obediencia en amor. Así como el humano responde a ese amor de Dios, por obediencia, por amor. Pero para que nosotros obedezcamos a Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque solamente por el poder del Espíritu Santo vamos a poder hacer lo que Dios nos está ordenando a través de sus mandamientos. Y más adelante en el verso 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dice, y nos amemos unos a otros. Dice, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y esto sabemos,
que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en esta parte está todo claro. ¿Cuál es el mandamiento que nos ha dado Dios? Que nos amemos unos con otros. Y en esto entra todo el círculo de lo que es la relación. Hijos, padres y hijos. Que Dios los bendiga.